Todo lo que vimos antes de Semana Santa era lo de incidencias oblicuas. Recordemos que los escenarios que vamos a tener están en función de ese diagrama. Una incidencia normal a la frontera. Y cuando teníamos incidencia oblicua, entonces se podían presentar cualquiera de estas tres situaciones. Creo que fue el jueves que hicimos unos ejercicios o completar la gráfica para diversas condiciones. Y por ejemplo, cuando N1 es mayor que N2, entonces siempre vamos a tener garantizada esa condición, el número 2, ¿verdad? Pero si N1 es menor que N2, entonces ya se puede dar cualquiera de estas tres condiciones, ¿verdad? Entonces lo que pasaba es que entonces teníamos que evaluar entonces si tenemos una reflexión interna total o el ángulo límite del cual estábamos efectuando, ¿verdad? Partíamos de este escenario. Y de acuerdo a las condiciones del experimento, como se había fijado, teníamos de esta forma, ¿verdad? Es decir, la incidencia de está en función de los planos a los cuales estábamos efectuando, ¿verdad? Entonces, aquellas que eran normales, que son la primera y la segunda ley, entonces la componente que iba a sobrevivir es la componente en Z. Por esa forma, mientras que la tercera y la cuarta representan las componentes paralelas a la frontera. Entonces, por eso es que queda definido ya sea para X o para Y de esta forma. Entonces, partiendo de esta forma, obteníamos esta ecuación que nos relacionaba las magnitudes de los campos eléctricos asociados, ¿verdad? Y ya teníamos una relación mediante la cual podíamos pasar de un campo magnético a un eléctrico solo conociendo ciertas características propias de la onda, ¿verdad? Pero surgía este término de alfa. Entonces, hacíamos una comparación cuando teníamos la onda incide de forma normal, que alfa era 1, ¿verdad? Entonces, cuando beta era menor que 1, la onda reflejada con la onda incidente estaba en fase. Pero cuando beta era mayor que 1 en aquel caso, entonces había un desfase de 180 grados. En el caso de una incidencia oblicua, entonces beta va a tener un valor distinto, perdón, alfa va a tener un valor distinto de 1, y que básicamente estaba relacionada por la relación entre los ángulos de incidencia y el ángulo transmitido, ¿verdad? La relación de los cosenos. Entonces, pero lo que sí hemos determinado es que, por ejemplo, tanto alfa y beta tenían que ser valores positivos. En ningún momento iban a ser valores negativos. Entonces, en función de esto, el ejemplo que está aquí es, por ejemplo, pasando de un n igual a 1 a un n 1.5, N2, perdón, 1.5, N1 igual a 1 y N2 igual a 1.5, entonces se tiene esta gráfica. Y lo que realizamos el jueves es que notábamos o confirmábamos que siempre que N1 fuera mayor, íbamos a obtener una gráfica que llegara hasta 90 grados, ¿verdad? Pero si se da el caso contrario, entonces esto se iba a limitar y el ángulo al cual se recortaba era exactamente el ángulo crítico. Es decir, si tenemos una relación de medios en los cuales el ángulo crítico es igual a 60, entonces este gráfico se corría hacia la izquierda
Y el valor límite, que en este caso es 90, en este caso iba a ser 60. Pero que la forma o la relación del gráfico siempre se iba a mantener. Descubríamos también este ángulo, el ángulo de Bresser, en el cual no tenemos onda reflejada. Y si ya mirábamos los coeficientes de tanto de reflexión como el de transmisión, también quedan definidos en términos de alfa y beta. Notábamos que era exactamente la misma relación. Solo que en este caso alfa ya es distinto de 1 en el caso anterior. Entonces, igual, siempre se garantiza el resultado de que el coeficiente de reflexión con más el de transmisión tiene que ser igual a 1 para cualquier punto. Y de igual forma, si teníamos un ángulo crítico, entonces esta gráfica se movía hacia donde estaba el ángulo crítico. En el supuesto que era 60, entonces esta gráfica queda delimitada a este punto, ¿vale? Y sabemos que en esa otra parte del intervalo donde no tenemos valor, entonces podemos interpretarlo como que en esos puntos no teníamos onda transmitida, porque estábamos de las condiciones que teníamos inicialmente. Bueno, entonces, para avanzar, recordemos cómo se plantea la ley de Ohm a partir de las ecuaciones de Maxwell. Recordemos que como Ohm planteó su ecuación, es la forma general como se conoce o como se explica, por ejemplo, en Introducción a Ingeniería o en Física 200, creo que la ven también, ¿verdad? Que la tensión eléctrica es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Pero recordamos que el campo eléctrico está relacionado con el diferencial de potencial o lo que se conoce como voltaje, en función del cambio de longitud que este puede tener. La conductividad es básicamente el inverso de la resistencia. Y lo que tenemos acá que es una corriente de área, una densidad de corriente. Si empezamos este término en fórmulas de densidad, nos damos cuenta que esto fácilmente se puede convertir en B igual a R por I. Entonces, tratando de aplicar esto a materiales y específicamente en conductores, las de Maxwell serían como las tenemos expresadas de esta manera, y la ecuación de continuidad para la corriente, podemos encontrar esta relación, ¿verdad? Básicamente, entonces, si tenemos densidades de carga fijas, o que no varían con el tiempo, entonces no tenemos variaciones en la corriente eléctrica, ¿verdad? Es fácil de interpretar. Si no tenemos variaciones en la corriente, entonces la divergencia de este término es igual a 0, igual a la derivada en este punto. Entonces, si combinamos tanto la ley de Ohm como la ecuación de continuidad y también la ecuación de Maxwell-Gauss, podemos obtener esta relación, ¿verdad? En el cual el punto que tenemos intermedio no es tan relevante, pero sí obtener, fijarnos en los extremos de las relaciones, ¿verdad? Que la variación de la densidad del corriente respecto al tiempo es igual a la conductividad por la permeabilidad multiplicado por la misma densidad de carga, ¿verdad? Entonces, si resolvemos esta ecuación, nos damos cuenta que es una ecuación diferencial de primer grado. Entonces, tenemos expresado ese término, ¿verdad? En el cual
este término, ya sea básicamente la densidad de corriente que tenemos inicialmente, ¿verdad? No sé si recuerdan cómo podemos resumir este término que tenemos acá, la conductividad entre la permitividad, perdón. ¿Recuerdan cómo se llama generalmente ese término? Se puede conocer como tau, ¿verdad? Y otra forma para reescribir esta expresión sería de, de esa forma. Generalmente este exponencial eh, relacionado con el tiempo, con el exponencial negativo, escribir como el tiempo t entre tau. Entonces, tomándolo de esta forma, entonces si esto es entre tau, entonces el inverso de ese término representaría tau, ¿verdad? Entonces, si tenemos un buen o un superconductor, entonces la conductividad de este tendría que tender al infinito, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de tau tendría que ser igual a cero, ¿verdad? ¿Qué representa que el valor de tau sea prácticamente cero? ¿Recuerdan cuando analizaban los procesos de carga y descarga de un capacitor en el circuito 1? Eso fue ya días, pero creo que se utilizaba un Arduino y se pasaban los datos, un montón de datos a un bloc de notas y después se graficaba eso. Pero la explicación física de tau. De la constante de tiempo, no recuerdo la verdad. Pero es el tiempo que se tarda en cargar y descargar el capacitor. Sí. Entre más grande el valor de tau, esto influye en los procesos de carga y descarga de los conductores, ¿verdad? De los transistores. Y también, por ejemplo, podría representarnos, vaya, por ejemplo, se tenía como una asunción de que el tiempo requerido para una recarga total era aproximadamente 5 veces el valor de ese elemento, ¿verdad? Al igual que el tiempo de descarga de los mismos. Entonces, si tenemos un buen superconductor, sería representado por esta línea que tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Una conductividad infinita, o podríamos decirlo, una conductividad bastante elevada.
Recordemos que la conductividad es el inverso de la resistividad o de la resistencia. Entonces, eso representa que básicamente estamos hablando prácticamente de materiales que no oponen resistencia a al valor de la energía para la transferencia de esto. Pero si ya tenemos condiciones propias en las cuales tenemos un tau que ande en este valor, entonces lo podemos considerar como un buen conductor. Es decir, que su valor sea mucho menor al inverso de la velocidad angular. Y hay condiciones como las que tenemos en este punto, inversas, perdón, representarían condiciones para un elemento que no es un buen conductor o que pone, mejor dicho, mayor oposición a la conducción. Por ejemplo, cuánto entonces cuando tenemos valores en los cuales tau es relativamente mayor en función del inverso de la velocidad angular, entonces básicamente estaríamos hablando de condiciones de un mal conductor. Por lo tanto, la presencia de cargas o configuraciones de carga por condiciones propias de un conductor no serían propicias o serían opuestas. Por lo tanto, podríamos asumir un valor que sea igual a cero. Entonces, en este caso, no sé muy bien aquí el signo más, pero la única que valería es la ley de Gauss, bueno, aplicado para estas condiciones tal cual. Entonces, hasta el momento, anteriormente solo habíamos analizado qué pasaba con la desviación o con los cambios que tienen las ondas, pero no habíamos visto qué ocurría con la atenuación, bueno. Pero ya esa ecuación nos da en inducción, creo que lógica o esperada, qué es lo que va ocurriendo a medida que va transcurriendo el tiempo, o dicho de otra forma, a medida que la onda electromagnética va avanzando por medio de un material. Bueno. Entonces, verificando o buscando una función de campo eléctrico que pueda cumplir con esta ecuación, se puede verificar, y también para el campo magnético, que ambas soluciones que ya se habían propuesto anteriormente pueden cumplir, ¿verdad? Recordemos que a través de la expresión de Euler, esto se puede sustituir fácilmente por funciones sinusoidales, ¿verdad? A la i es igual a decir el coseno del argumento más i veces el seno del argumento, ¿verdad? Entonces siempre estamos hablando, al utilizar esta notación, de ondas sinusoidales. Y es muy importante hacerlo ver en este punto, que para poder garantizar eso, entonces ocupamos que las magnitudes de dichos campos, inicialmente plantearlos como valores complejos, ¿verdad?
pero básicamente es para aspectos de, como por ejemplo el mismo concepto que se tiene de fasores en circuito 2. Es para explicar fenómenos que ocurren y que están de una u otra forma aislados, ¿verdad? Es decir, si tenemos una corriente producida por un resistor o de una bobina y un capacitor, ambas están desplazadas. Entonces, los fenómenos que estos van a tener los podemos analizar a través de su magnitud y el ángulo que estas mismas generan, ¿verdad? Entonces, no quiere decir exactamente que la corriente es imaginaria, que no existe, sino que está ocurriendo o está dándose un ángulo completamente distinto para cada una de estas características en cuestión, ¿verdad? Entonces, en este término es importante resaltar la diferencia de este término que tenemos acá, que no es exactamente el que ya conocíamos como número de onda, sino que en el argumento también vemos que lo que está relacionado con el número de onda tiene una presentación distinta. Entonces, para este caso, definimos o se redefine el número de onda a través de esta expresión, en la cual va a formar, o va a estar constituida por dos términos diferentes. Una, que es el que ya conocíamos, por ejemplo, que está relacionado con la longitud de onda, con la velocidad de propagación, y otro que estará relacionado con un parámetro que vamos a ver un poquito más adelante cómo se determina. Entonces, resolviendo para cada uno de estos términos, entonces obtenemos estos valores específicos para cada uno de esos términos que van a conformar el valor de podemos decir, nueva función o forma compleja del número de onda, ¿verdad? Esto representaría la cantidad natural y esto vendría representando la cantidad compleja. Son términos similares, la única diferencia al final es que en este se suma un 1 y en este se resta un 1, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos, siempre este término es lo que ya conocíamos como número de onda, que está relacionado, por ejemplo, tanto con la longitud de onda, de la onda electromagnética, tanto así, que está relacionado con la velocidad de propagación, y que también reescribiéndolo de esta forma está relacionado, por ejemplo, con eh, el, el índice de refracción de los materiales, ¿verdad? Si recordamos, el índice de refracción es entre la velocidad de propagación, que está definida de esta forma, entonces por eso obtenemos este término. Mientras que el otro término, imaginario, o que corresponde a la parte imaginaria de esta nueva definición de acá, entonces está relacionada con la penetración que va a tener la onda electromagnética en el material. Y esta estaría básicamente representada por este parámetro D, que tiene que ver en función de la penetración que tiene la onda electromagnética en el material del cual se está estudiando. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces se puede definir nuevamente estos elementos de esta forma, ¿verdad? En la cual ya tenemos una expresión similar a la que teníamos. Pero la ventaja de definirlo de esta forma es que por las propiedades propias que tiene
la multiplicación de exponenciales, entonces podemos sustraer la parte imaginaria que acompañaba este término y asociarla básicamente a la magnitud del campo y conservar siempre la expresión que teníamos habitual del argumento para la onda electromagnética. Entonces, recordemos que la ventaja o una de las facilidades de tener este término elevado a la i es que podemos utilizar la notación de Euler y este exponencial convertirlo en una función sinusoidal. Pero al hacer este cambio, en la parte que tenemos el argumento ya no tenemos este argumento ya no es multiplicado por el número imaginario i. Entonces, por lo tanto, estamos hablando específicamente de una cantidad exponencial negativa, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos está diciendo es que, como mencionábamos anteriormente, K está relacionado con la penetración que va a tener la onda electromagnética en el material, ¿verdad? Entonces, a medida que va avanzando en Z, lo que irá ocurriendo es que esta onda se va a tener que ir atenuando, ¿verdad? A mayor distancia recorrida, mayor va a ser la atenuación, ¿verdad? Y la forma que va a tener esta atenuación es básicamente una forma exponencial negativa. Entonces, nos da un comportamiento similar al que esperamos. Por ejemplo, las caídas de tensión que se tiene a una distancia corta son bajas. Podemos argumentarlo porque el valor de penetración que tiene la onda a través del conductor es bajo, pero si este se duplica, entonces las caídas de tensión aumentan, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno es explicado a través de este argumento que tenemos en este punto. Entonces, hay que recordar que en base a, como estaba descrito anteriormente, que tenemos una onda electromagnética que siga propagando en Z. Entonces, para que esto ocurra, entonces es necesario que el campo eléctrico se propague o actúe en el eje de las X y la magnitud o la densidad eléctrica o el campo B actúe en la dirección de la Y. Pero es inconveniente saber, por ejemplo, que si esta redefinición de número de onda es también propicia, o decimos que es un número imaginario, una cantidad compleja, perdón, entonces también lo podemos expresar en forma polar, ¿verdad? En la cual tenemos una magnitud determinada multiplicado por la forma de Eucler de este elemento, ¿verdad? Entonces nos aparece este ángulo phi. Entonces tanto la magnitud como la magnitud de este ángulo la podemos determinar a través de estas relaciones, ¿verdad? Aplicando los valores que ya teníamos tanto para K y kappa. Entonces podemos definir la magnitud del número de onda acá. Y también podemos, a través de la función tangente, el lado opuesto entre el lado adyacente, definir la magnitud de dicho ángulo. Entonces, si recordamos, hemos dicho que al redefinirlo de esta forma, entonces vamos a tener magnitudes de campos que van a ser cantidades complejas, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Entonces, tomando una relación similar a lo que habíamos dicho anteriormente,
también se pueden especificar a través de forma polar, con su magnitud y la relación que tiene con sus ángulos. Nada más que en este caso, entonces lo vamos a analizar en función del posible desfase que puede existir para ambos campos. Entonces, a través de esta relación que teníamos tanto para el campo eléctrico, que era en función al inverso de la velocidad, se definieron esta forma por la magnitud del número de onda y la velocidad angular. Entonces, notamos que tenemos estos tres ángulos presentes, ¿verdad? El delta B, phi y el delta E. Entonces, para que esta expresión sea, ¿cuál es el término? Sea correcta, entonces no solo tiene que existir una relación que nos determine las magnitudes, sino que también tiene que existir una expresión que nos relacione los ángulos de dichos, podríamos decir, fasores o vectores. Entonces tenemos esta relación. Y el otro término que nos determina las magnitudes entre ambos campos saldría perdón, de esta expresión. Si tomamos, ya teníamos la definición de acá en esta parte, entonces solo extraemos la velocidad angular que tenemos afuera como para definirlo de esta forma, ¿no? Entonces, nuevamente, si tenemos uno de estos valores, entonces podemos, uno de estos valores, ya sea el campo eléctrico o el campo magnético, entonces podemos redefinir el otro en función de esta relación, ¿verdad? Esta relación que tenemos en esta parte, tanto para la ecuación de ángulo y esta que tenemos acá, en función de las magnitudes de los mismos. Entonces, podemos reescribirlos tomando solo su parte natural, siempre moviéndose o propagándose en los mismos ejes establecidos, tomando el argumento que ya teníamos, en este caso agregando el posible desfase del campo eléctrico y definiendo el desfase que puede tener el campo magnético en función de la relación que teníamos anteriormente. Las funciones sinusoidales o cosenos en este caso nos definen el comportamiento de la onda y vemos que ese término está asociado con la magnitud, ¿verdad? Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, a medida que la onda electromagnética va propagándose a través de un medio, o en este caso de un conductor, entonces la magnitud de la misma se tiene que ir disminuyendo, ¿verdad? Propio de la condición que está enfrentando, ¿verdad? Si recordamos, habíamos dicho inicialmente que las ondas, sí lo que hacen es un medio de propagar energía. Entonces esta energía se va disipando a medida que va teniendo un medio, ¿verdad? Es similar a lo que ocurre por ejemplo, con el sonido. Ahora, la única diferencia entre la onda mecánica y la electromagnética es que la segunda no requiere de un medio para propagarse, pero el hecho de que no requiera de un medio por el cual propagarse no significa que no está, o sea, no está exenta de los efectos que puede tener la atenuación de su magnitud. Entonces, este término básicamente es el que nos define esa relación.
Entonces, una forma de verlo de forma simplificada, como tendríamos la presencia de la onda eléctrica. Con una atenuación, estaría representado de esta forma a través de esta figura. De no existir la atenuación, como lo habíamos visto en casos anteriores, entonces se tendría que mantener en una misma magnitud, ¿verdad? Y si notamos, ya no necesariamente tanto el campo eléctrico como el campo magnético están en fase. En este caso, por ejemplo, se puede ver que existe entre ambos un desfase aproximado de 45 grados o pi cuartos, que estaría explicado a través de esta relación. No sé si tienen alguna duda o consulta. Entonces, de no haber más consultas, quedamos aquí por hoy y continuamos mañana. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Muchas ingeniero. gracias. Saludos.